Bueno, ante todo, buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar la clase de otorrinolaringología. Hemos tratado de resumir en estas diapositivas toda la especialidad, que es bastante amplia. Mi nombre es Rocío del Pilar Ramírez Campos. Estoy trabajando actualmente en el Hospital Barton y en la Clínica Good Hope. Me dedico básicamente a trastornos respiratorios obstructivos del sueño como ronquido y apnea del sueño, tratamiento médico y quirúrgico. Ese es el área donde más me he desenvuelto. El día de hoy vamos a hablar, comenzar con algunas bases en otorrinolaringología, ya sea ciencias básicas y semiología. Bien, este slide es básicamente para recordar las capas embrionarias de las cuales derivan toda la parte del oído, ya sea la parte externa, media e interna, ¿no? Recordar que la piel que recubre el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, hasta la capa externa de la membrana timpánica están derivando de ectodermo. El conducto auditivo externo tiene la forma de S itálica. Esta va a ir modificándose de acuerdo al desarrollo del ser humano y la disposición en la cual se encuentra también, de manera que es importante que recordemos que la forma de inspección de un adulto va a ser diferente de la de un niño. Vamos a verlo más adelante. El oído medio va a estar comprendido desde la capa media y la capa interna de la membrana timpánica y la cadena de huesecillos que vemos aquí, martillo, yunque y estribo, los cuales están perfectamente articulados hasta la platina del estribo que colinda con la ventana oval. Como ustedes bien lo recordarán, aquí tenemos la cóclea y los canales semicirculares, los cuales están dispuestos en los tres ejes y nos van a indicar la posición en la cual se encuentra nuestra cabeza y con ello el equilibrio de todo el organismo. Igualmente, toda la información que llega a través de las ondas sonoras, una energía mecánica, va a ser transmitida por el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica y esa energía mecánica que es inicialmente va a ser transformada en una energía química a nivel del oído interno y va a ser llevada a través del octavo par hasta los centros nerviosos a nivel cerebral. Esta es una ampliación de la parte del pabellón auricular, básicamente para recordar sus áreas, porque ya ha sido preguntado, consultado en exámenes anteriores, donde se realizan específicos abordajes para algunas patologías que se dan en el pabellón auricular. Por ejemplo, menciona signo del trago, por decir, ¿no? Tenemos que recordar dónde se encuentra el trago. El trago es un cartílago que se encuentra pues recubierto por piel y el cual en los niños tiene cierto grado de contigüidad con todo el conducto auditivo externo, de manera que signo del trago positivo, cuando nos dicen, es cuando presionamos y el niño pues emite algún tipo de dolor o de molestia, lo cual está relacionado con patologías como otitis externa u otitis media. El niño no va a referir dolor, pero lo que la madre nos manifiesta son molestias óticas o manipulación que el mismo niño se realiza en el oído. Si este es el trago, de ahí parte todo, la parte opuesta va a ser el antitrago, número 8, que vemos acá. El lóbulo, que es lo más fácil de recordar, es la única área de todo el conducto, de todo el pabellón auricular que no tiene cartílago. De ahí tenemos la raíz de donde parte la cruz del hélix, va a partir por toda esta región, todo esto es el hélix. La parte opuesta es el antihélix
y la región escafoidea. Aquí es el área donde se van a formar frecuentemente los otohematomas. Estos otohematomas son producto de la acumulación de secreción sanguinolenta o serosanguinolenta entre el pericondrio del cartílago del pabellón auricular con el cartílago propiamente. Entonces, esta separación hace que el cartílago se quede sin aporte vascular y al quedarse sin aporte vascular pueda deteriorarse, degenerarse, incluso reabsorberse. Entonces, ¿y qué más tenemos? El área de la concha, frecuentemente lugar utilizado para la obtención de injertos cuando hacemos alguna, por ejemplo, cirugía estética a nivel de punta nasal y necesitamos injertos de cartílago, se toman de ahí, o para hacer alguna tímpanoplastía también se toman de la región de la concha de la aurícula. ¿Qué alteraciones del oído externo debemos recordar? Hay alteraciones pues congénitas, como esta que es una microtia. La microtia va a tener diferentes grados. A mayor grado hay mayor deformación, mayor alteración. Cuando ya no se reconocen, por ejemplo, acá ya no se reconoce cuál es el hélix, el antihélix, este paciente hay que descartar, en este caso es más evidente, pero hay otros no, la atresia del conducto auditivo externo, que también se puede presentar en estos casos. Atresias. Entonces, para esto pues hay que pedir ciertos exámenes como tomografías de oído y de mastoides para ver si hay conducto auditivo externo a nivel óseo. Tenemos niños que frecuentemente acuden a las emergencias por infecciones de esos puntitos ciegos que observamos a nivel preauricular. Ante algún traumatismo o manipulación de esa región, este comienza a aumentar de tamaño, a hacerse flogótico y comienza a drenar y a secretar secreción purulenta, y pues puede comprometer incluso a todo con fiebre, con signos muy sistémicos en el niño, irritable, que puede llegar a la hospitalización, ¿no? Entonces, este quiste preauricular, lo que hay que hacer es retirarlo. Se retira toda la fístula preauricular. Esta es una fístula preauricular, se retira, se hace un losange y se retira desde la base. Es un saco ciego que embrionariamente no se cerró y comienza a acumular secreciones, a infectarse continuamente. Eso también se presenta en niños. Hay apéndices preauriculares que debemos descartar, pues que el paciente tenga algún tipo de alteración renal. Y otras malformaciones que se acompañan son niños sindrómicos, Treacher-Collins, Pierre-Robin, con por ejemplo en este caso micrognatias, retrognatias, implantación baja de orejas, microtia. Hay que descartar alteraciones cardíacas, cardiovasculares en general, respiratorias. Acá un niño tiene una traqueostomía, ¿no? Se puede presentar ya sea de manera aislada, solamente una fístula preauricular, pero también estas alteraciones pueden ir acompañadas de otros signos y formar pues síndromes, ¿no? Entonces, una pregunta para coligar lo que estamos aprendiendo hasta el momento. Acude un paciente de 12 años a la consulta refiriendo hipoacusia, baja audición, acúfenos, que lo refieren como zumbidos de oído los pacientes, luego de haber ingresado a la piscina. No hay otalgia y no hay fiebre. ¿Cuál sería nuestra presunción diagnóstica? Si no hay dolor y no hay fiebre, lo que debemos de
estar pensando es de una patología que no esté causando inflamación. Entonces, si nos están poniendo dentro de las alternativas otitis media aguda, debemos recordar, lo vamos a ver más adelante, pero lo característico de la otitis media aguda es el dolor. Es una otalgia que está antecedida de una infección respiratoria alta. Es muy típico que acudan los pacientes y dijeron, hace una semana comenzó con un resfrío, una congestión nasal que no se le pasaba y ahora viene con dolor de oído. Eso es lo típico en la otitis media aguda. Otitis media crónica, lo típico aquí es la hipoacusia en el paciente, hay secreción, hay otorrea en muchos casos, que no es lo típico, no es lo que nos refieren acá. ¿Por qué ha sido solamente luego de la piscina? Esto ya tiene un curso más crónico, más larvado. Otitis externa maligna. La otitis externa maligna es una entidad que la vamos a mencionar más adelante, aparte con muchos signos y muchos síntomas, que lo principal aquí es que no hay respuesta adecuada al tratamiento que se da para una otitis externa habitual. No responde. En muchos casos se necesita debridación quirúrgica, característico en pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, pacientes en quimioterapia, pacientes VIH positivos en estadio SIDA, etc. Otocerumen, pues es la clave en esta pregunta. Es típico, el cerumen, la secreción ceruminosa es bastante hidrofílica. Ante el contacto con el agua aumenta de volumen, obstruye, el paciente quiere manipularse porque no escucha y peor, lo impacta, cerumen impactado. Ahí podría haber dolor cuando ya se ha manipulado, pero si no hay dolor, entonces es un otocerumen. Otitis externa circunscrita, lo típico en la otitis externa, para que lo recuerden, es el dolor también. Y la hipoacusia porque el conducto se estenosa, se estrecha. Muy bien, para recordar la membrana timpánica, su medida aproximadamente entre 0.8 y 1 centímetro de diámetro, está formada por 3 capas, capa externa, capa media y capa interna. Me estoy refiriendo a la pars flácida y pars tensa. La pars tensa, que es la mayor proporción de toda la membrana timpánica, tiene 3 capas, a diferencia de la pars flácida, que solamente tiene 2 capas, capa externa y capa interna. ¿Por qué menciono esa diferencia? Porque cuando hay una mala ventilación del oído medio, de toda la caja timpánica, hay una presión negativa y hay un tipo de se absorbe la membrana, se atelectasia la membrana hacia el promontorio, hacia la caja timpánica, y el área que más está propensa a succionarse, a retraerse, es la pars flácida, porque solamente tiene 2 capas. Aquí se forman los bolsillos de retracción y es el lugar típico donde observamos los colesteatomas, por donde empiezan los colesteatomas. Entonces, ¿qué observamos acá? Que es típico el reflejo luminoso, el triángulo luminoso, observamos el mango del martillo, el umbo, y como debemos describir una membrana timpánica cuando la vemos es el brillo, si el brillo es adecuado, si está indemne, si hay algún tipo de perforación, en qué cuadrante lo estamos encontrando y qué porcentaje de perforación tiene la misma. Si está ocupada la caja timpánica, si hay secreción o no, si hay niveles, si hay líquido en la caja timpánica, si hay niveles hidroaéreos o no. Y aquí, por ejemplo, estamos ya dividiendo la membrana timpánica en 4 cuadrantes. Los cuadrantes antero-superiores, antero-inferior, póstero-inferior y póstero-superior.
Esto es importante que lo recuerden porque vienen preguntas relacionadas a tratamiento, en qué región en qué cuadrante de la membrana timpánica es donde se realizan ciertos procedimientos. Para que recuerden, la región posterior-superior, ustedes ven aquí, está reflejado en puntos discontinuos la caja timpánica. Entonces esta área es bien peligrosa de manipular. Esta región no se manipula, a diferencia de la contralateral, que es la anteroinferior, que es el lugar donde se hacen los procedimientos miringocentesis, tímpanocentesis, colocación de tubos de ventilación. Todos ellos se realizan en esta zona. Entonces pasamos a otra pregunta. Bien, un paciente de 30 años de edad, un paciente joven, quien súbitamente siente que ingresa un insecto al oído. Muchas personas, pacientes, pueden llegar a la emergencia diciendo: siento que algo me camina dentro del oído, me pica, siento algo. El momento típico de que ingresan los insectos a las cavidades nasales, etcétera, es en las noches. Entonces ustedes tienen que preguntarle en qué momento. Los insectos son nocturnos, ¿no? Entonces ingresó en la noche, se despiertan en la madrugada por un dolor intenso. Lo típico aquí es el dolor intenso, el paciente llora en la emergencia por el dolor. Y el insecto se mueve, incluso perforan la membrana timpánica, causan otorragia, zumbido, hipoacusia en este caso por lo que está obstruyendo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer inicialmente, inmediato, si es un paciente que está con un dolor intenso llegando a la emergencia? Irrigación del conducto, analgésico parenteral, antibiótico parenteral, glicerina o extracción con pinzas. ¿Cuál creen? Lo principal ahí es inmovilizar al insecto para que deje de doler, porque en ese momento el dolor es intenso. ¿Cómo lo inmovilizamos? Aplicando glicerina. La glicerina se va a colocar ustedes saben que su sistema respiratorio, todo del insecto es bien, en algunos casos es cutáneo, entonces esa glicerina lo va a envolver a todo y lo va a matar, lo mata de inmediato al insecto. Entonces una vez que ya está muerto, ahí ustedes pueden hacer lavado de oído, lo pueden retirar con pinzas, pero lo primero es inmovilizarlo, como en este caso. La siguiente pregunta: ¿en qué caso está contraindicado el uso de la irrigación para extraer cuerpos extraños en el conducto auditivo externo? ¿Cuál creen? En la semilla. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Y en qué otro caso más estaría contraindicado el uso de la irrigación? Aparte de la semilla, otro caso que está contraindicado son las pilas, para que lo apunten ahí. No ha venido todavía en exámenes, pero es importante recordarlo porque la pila, al estar en contacto con el agua, comienza a emitir toda su sustancia alcalina que puede tener internamente, y esa sustancia alcalina produce una necrosis coagulativa alrededor, y eso es lo peor que le puede pasar a un tejido, estar expuesto a eso. Lo que hace es estenosarlo, es fibrosarlo. Puede suceder en la nariz, puede suceder en conducto auditivo externo, entonces tenemos que estar precavidos. Hay cuerpos extraños inertes como por ejemplo un botón, una canica, una goma de borrar, una joya, pero hay cuerpos extraños que con el agua reaccionan. La semilla también va a aumentar de tamaño con el agua y va a provocar mayor obstrucción. En este caso de la semilla hay que utilizar pinzas especiales y retirarla, ¿no? Entonces, aparte
de lo que ya hemos observado en el conducto auditivo externo, medio, tenemos el conducto, el oído interno. En el oído interno, recordar al órgano vestibular. El órgano vestibular está labrado, por decir así, dentro del hueso temporal. Va a tener un componente óseo y un componente membranoso. Este componente está conformado por el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares. Estos van a contener, como observamos aquí, otolitos, que son los que están puestos sobre esta capa de cilios, sobre este gel. Es como un gel que ante el movimiento de la cabeza activa un lado y desactiva el otro, y viceversa, activa de un lado y desactiva el otro. Entonces eso nos da información al cerebro de cómo estamos posicionados en el espacio. Cuando estos otolitos que ustedes ven aquí, que parecen no causarle daño a nadie, se sueltan en los canales semicirculares, o hay una que se llama canalolitiasis, o se sueltan en el nivel de la cupulolitiasis, van a ocasionar vértigo. Esto es la fisiopatología de lo que conocemos como el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Que es el 18% de todas las causas de pacientes que llegan a una emergencia refiriendo vértigo, mareo, inestabilidad. Es lo más frecuente, y lo bueno es que tiene un tratamiento indicado y mejora con el tratamiento. Entonces, recordar, hacer esta correlación de los otolitos, de las células neurosensoriales, del utrículo, la mácula, el sáculo, cómo están orientados estos conductos en los tres ejes. Entonces, el oído tiene, el conducto auditivo externo tiene una flora que está en equilibrio. Cuando nosotros estamos expuestos a mucha alta temperatura, mucho calor, desecación, se seca el cerumen, o mucha humedad, nadadores, por ejemplo, dermatitis, pacientes con constante prurito óptico, estamos manipulando el conducto auditivo externo con hisopos, va a hacer que este equilibrio se altere. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Por ejemplo, si utilizamos el hisopo, vamos a obstruir el conducto auditivo externo con cerumen y se puede formar un tapón ceruminoso. Les puse esta imagen para que recuerden de que la piel en el conducto auditivo externo, desde la membrana timpánica, desde el centro de la membrana timpánica hasta el meato auditivo externo, que es esta región, funciona de una manera diferente que todo el resto del organismo, mientras que en nuestra piel aproximadamente en 28 días demora en descamar las células, cambiamos de piel externamente. En el oído no es así, en el conducto auditivo externo no es que se descama, es como una faja que va eliminando la piel desde el centro hasta afuera, hasta el meato auditivo externo. Es así que si colocamos un punto de tinta, alrededor de 4 a 6 semanas, este mismo punto lo vamos a ubicar aquí afuera, en el meato auditivo externo, de manera que no hay razón necesaria para estar utilizando hisopos. Lo ideal es no llegar a realizarse un lavado, porque muchos pacientes preguntan frecuentemente: doctor, entonces cada 3 meses tengo que venir a hacerme mi lavado. No, lo normal es no lavarse los oídos. Hay pacientes de 70, 80 años que nunca en su vida necesitaron lavarse. Entonces hay que explicarles eso, ¿no? Bastante educación con los pacientes.
Dentro de lo que es otología, la otalgia es un síntoma bastante frecuente y ustedes tienen que saber diferenciar lo que es otalgia, que es un dolor referido, que el paciente viene refiriendo dolor de oído, pero la causa no está ahí propiamente, ni en el conducto auditivo externo, ni en el medio, de una otodinia, donde el dolor sí está relacionado a un problema otológico. Un paciente que viene con otalgia puede ser un paciente que tiene un trastorno de la articulación temporomandibular. No sé si han visto esas personas que cuando abren y cierran la boca suena o cruje a nivel de la región preauricular. Pacientes con dolor, pacientes que en algún momento se han quedado con una luxación de la mandíbula, del maxilar inferior y no han podido cerrar la boca, que han tenido que llevarlos a la emergencia. Entonces, son pacientes con dolor crónico, muchas veces puede haber aumento de volumen de la articulación y ellos vienen a la emergencia refiriendo dolor de oído, ¿no? Me duele el oído, pero en realidad por la proximidad es un trastorno de la articulación temporomandibular. ¿Y esto por qué? Porque comparten inervación. El conducto auditivo externo y el pabellón auricular tiene inervación del quinto, del noveno, del séptimo par también, de C2 y C3. Entonces, al compartir la inervación de la articulación temporomandibular con el conducto, es por eso que el paciente viene aquejando dolor de oído. Igualmente a nivel lingual, alguna patología orofaringea, una amigdalitis aguda puede llegar a que el paciente tenga dolor de oído, porque así vienen con dolor de oído, pero la patología está en amígdalas. Igualmente en laringe, a nivel de columna cervical, esófago y nariz y senos paranasales, ¿no? Eso es porque comparte inervación con esas regiones, pero no es porque propiamente la patología esté ahí. El nervio facial, importante recordarlo porque atraviesa el hueso temporal, que es donde hemos ubicado a nuestro oído interno, nuestro oído medio, y este va a tener diferentes regiones, una región intracraneal, una región intratemporal y una región extratemporal. Al atravesar todas estas áreas, por ejemplo, aquí tenemos en la región intratemporal, va a formar el ganglio geniculado. Importante porque aquí es donde se dan las reactivaciones de los virus cuando alguien durante la infancia ha tenido una infección por varicela, por decir, y durante la etapa adulta hace una parálisis facial. Entonces esto se debe a una reactivación de esos virus que de repente durante la infancia hemos podido adquirir, quedan a nivel del ganglio geniculado y se reactivan ante alguna inmunosupresión de la persona y hacen pues su parálisis facial. Agujero estilomastoideo atraviesa el nervio facial para dar sus ramas a nivel extratemporal, ¿no? Existen diferentes, más que nada para la parte de investigación, no se realizan tanto en la práctica clínica para evaluar la región cuando hay algún tipo de alteración y no se sabe en qué parte, en qué curvatura, en qué rodilla de todo el trayecto del nervio facial. Se realizan ciertos tipos de exámenes como para evaluar el nervio estapedio, la cuerda del tímpano, a nivel de las glándulas submaxilares que reciben esta inervación, a nivel de las glándulas lacrimales que también reciben inervación del nervio petrosio superficial mayor. Entonces, evaluando cada una de estas se puede saber en qué región del nervio facial estuvo la alteración. Entonces, dentro de otología es importante también ver la parte audiológica, que es toda una rama y toda una especialidad. Lastimosamente en nuestro país no se forman audiólogos,
pero en Argentina, en Colombia, hay una carrera, así como hay tecnología médica, hay audiología, y solamente se forman para hacer audiometrías, para ver el mantenimiento de los audífonos en los pacientes. En nuestro país no hay. En nuestro país el otorrino todavía está asumiendo esa función. Entonces, hay preguntas que vienen de esta área en los exámenes. Ya ustedes recordarán cuando a veces leen en las preguntas, Riné positivo, Weber lateralizado, Weber indiferente, lateral. Entonces, uno a veces se complica. Le he colocado estos pequeños ejemplos para que ustedes ya no estén con ese problema, ¿no? Básicamente diferenciar que hay diferentes test, pero los que más preguntan es el test de Riné y el test de Weber. ¿Qué es lo que hace el test de Riné? El Riné solamente evalúa un oído y lo que hace es comparar la vía aérea y la vía ósea de solamente un oído. Mientras, apréndanlo así comparándolo, mientras que el test de Weber, se coloca en la línea media, se hace el examen colocando el diapasón, este es el diapasón, en la línea media, y lo que hace es comparar ambos oídos, la vía ósea. Eso es lo que compara el Weber. Mientras que el Riné, ustedes tienen el diapasón, lo golpean y dicen, ¿dónde escucha más? ¿Por aquí adelante, la vía aérea, o escucha más cuando lo presionamos aquí atrás en la vía ósea? Entonces ahí es donde el paciente sí, escucho más cuando me lo coloca cerca aquí adelante en la vía aérea, o no, escucho más cuando lo está aquí haciendo contacto en la vía ósea. Eso es lo que nos debe de responder el paciente. ¿Qué es lo normal? Primero tienen que aprender lo normal. Lo normal de un test de Riné es que la vía aérea, A de aéreo, porque ustedes que lo tienen ahí en impreso, la vía aérea sea más rápida que la vía ósea. Eso es lo normal. Entonces, cuando yo golpee el diapasón y le diga al paciente cómo lo escucha, dónde lo escucha más rápido, lo coloco adelante y de ahí lo coloco presionando aquí atrás. El paciente debe decir, lo siento más el sonido cuando lo coloca aquí adelante. Eso es lo normal. Y el test de Weber, cuando yo lo coloco en el centro de la cabeza, o lo puede morder también, o lo pongo en el centro, en el nacio, el paciente debe sentir igual en los dos lados. Se debe transmitir por la vía ósea igual en ambos lados. ¿Qué sucede cuando un paciente, por ejemplo, he puesto un ejemplo aquí, ustedes lo pueden hacer con el contraejemplo para el otro lado, ¿no? Hipoacusia, si tuviera una hipoacusia neurosensorial derecha, o sea, está alterado el lado derecho, la parte neurosensorial, el nervio de esta región. Cuando yo le haga el Riné aquí a la parte adelante del paciente, va a salir un Riné positivo bilateral, y porque debe de escuchar bien en la parte de la conducción, y el Weber, cuando coloquemos en la línea media, debe lateralizar hacia el lado sano. El lado sano en este caso es el oído izquierdo. Entonces el paciente lo que va a decir es que siente mejor el sonido en el lado izquierdo. Si este paciente tuviera una hipoacusia conductiva derecha, es decir, que haya un tapón de cerumen, que haya una perforación timpánica, que son los que causan trastorno en la conducción, o sea, que está escuchando menos del oído derecho, cuando yo le haga el Riné, o sea, le coloque el diapasón en el oído derecho, en la parte anterior, no lo debe de sentir tan bien como cuando le colocamos aquí atrás, haciendo contacto. Debe sentirlo menos, por eso el Riné sale negativo.
a diferencia del oído izquierdo. En el oído izquierdo debe estar normal porque no hay patología ahí. Y el Weber, el test de Weber, cuando colocamos el diapasón en el centro, va a lateralizar hacia el lado enfermo. Eso sucede cuando hay una hipoacusia conductiva derecha, lateraliza al lado patológico. En este caso es el lado en el que el paciente decía que no escuchaba. Entonces, si lateraliza hacia el lado que no escucha y el RINE sale negativo en ese mismo lado, es una hipoacusia conductiva. ¿Qué audiogramas? Eso es en cuanto a la acumetría. Este procedimiento de utilizar los diapasones para evaluar la vía aérea, la vía ósea, se llama acumetría. Pero si queremos verlo gráficamente, lo que se realiza es una audiometría. En la audiometría también nos salen diferentes tipos de gráficas. Esta es la vía ósea y esta es la vía aérea. Todo lo que sean corchetes o signos de mayor o de menor son referidos a la vía ósea. Y lo que sean puntos o X son referidos a la vía aérea. El punto o el círculo es el lado derecho y las X son el lado izquierdo. El color rojo es el derecho y el color azul es el izquierdo en audiogramas, en audiometrías. Entonces, si el paciente tiene una hipoacusia conductiva, como le dije, un tapón de cerumen, perforación timpánica, otitis media serosa, todo lo que altere el conducto auditivo externo y medio, lo que vamos a tener es un gap, una diferencia, aproximadamente debe de ser más de 30 decibeles, como lo vemos acá, ¿no? Del 10 hasta el 50 y más de 30. Entonces, este gap, esta brecha, esta diferencia, nos está hablando de una hipoacusia conductiva. Mientras que si ustedes observan esto, está yendo a la par, la vía ósea con la vía aérea están yendo juntas. Pero ¿qué sucede acá? Acá hay un notch, una caída en 4000 y una recuperación en 8000. Esto es típico de un trauma acústico. Son pacientes que están expuestos al ruido crónicamente, pacientes que trabajan con máquinas, textiles, en aeropuertos, con el sonido de los aviones, con máquinas, etcétera, y que a la larga lo que van a hacer es este tipo de gráfica cuando ustedes lo tomen la audiometría. Y esto es una hipoacusia neurosensorial, el nervio aquí se afecta. Mientras que si ustedes comparan esta gráfica con esta, aquí hay una hipoacusia neurosensorial, es cuando la vía aérea y la vía ósea van juntas, como aquí, pero si ustedes, estos son los tonos graves y estos son los tonos agudos. Los de 8000 son tonos agudos, los de 250 son graves. Cuando comienza a caer hacia tonos agudos, esto es una hipoacusia neurosensorial típica conocida como presbiacusia. Esto se da en los ancianos. Los típicos que van a buscar al otorrino por audífonos tienen este tipo de audiometría, y conforme pasa la edad y en cuanto hay diferentes niveles, leve, severa, moderada y profunda, va a ser esta caída, esto va a ir cayendo, va a ir aplanándose esta gráfica. Entonces, ya han preguntado, ¿cuál es la probable causa de presbiacusia? Es hipoacusia en el anciano, para que recuerden, o sordera gradual que acompaña al envejecimiento. ¿Cuál creen que sería la clave ahí? Considerando que comenzamos a perder células ciliares aproximadamente a partir de los 40, 45, 50 años, no lo sentimos, pero ya nuestras células comienzan a degenerar. Entonces aquí la clave es pérdida acumulada y gradual de células ciliares. Le puse esta gráfica para que recuerden, todo lo conductivo está relacionado a lo que va de esta hojita hacia el lado izquierdo.
cadena osicular, cadena de huesecillos, membrana timpánica y conducto auditivo externo, mientras que la parte neurosensorial es lo que va de la ventana oval hacia el lado derecho. Puede ser una cocleopatía, una presbiacusia, todo lo que tenga que ver con la parte central. Eso con respecto a la parte básica de la otología. Si estamos hablando ya de la rinología, desarrollo anatómico de senos paranasales, tenemos que recordar que conforme pasa la edad, desde un niño hasta un adulto, los senos paranasales se van a ir neumatizando. Hay algunos senos paranasales que ya están con el niño desde el nacimiento, como la parte etmoidal, los senos etmoidales, y el maxilar, mientras que los esfenoidales y los frontales son a partir de los 4 o 6 años de edad, en los cuales ya se van neumatizando más y ya nos pueden dar patologías. De modo que nos venga un niño de pediatría de 1 año, que le están sospechando una sinusitis frontal, no tendría mucho sentido, porque si recordamos nuestra embriología, a esa edad todavía no están neumatizados sus senos paranasales. Entonces, esos senos paranasales, los frontales, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, de eso nos sirve saber a qué edad se están completando la neumatización de los senos, que es aproximadamente a los 12 años. Para que no se haga una sinusitis, una estasis de acúmulo de secreción, necesitamos que el ostium del seno maxilar esté permeable, esté libre y pueda drenarse toda la secreción normalmente, y se haga una limpieza ciliar continua. Y la secreción que se quede ahí, que se forme ahí, no sea espesa, que se adhiera ni nada, sino que sea normal, ¿no? Porque si se altera alguna de ellas, entonces va a haber un proceso de sinusitis a nivel de esa región. Los cilios están envueltos en una capa sol y superficialmente hay una capa gel. Todos estos van a ir barriendo toda la mucosidad de manera ordenada. Es un tipo de movimiento ya estudiado y que a la microscopía electrónica o de barrido y anatomía patológica se va a observar de esta forma, ¿no? La proyección de los senos paranasales, para que recuerden, los senos frontales, etmoidales, la parte etmoidal anterior son un laberinto de celdas, etmoidales anteriores, etmoidales posteriores, esfenoidales, seno maxilar. ¿Cómo es la vascularización de la nariz? Importante, porque va a haber pacientes con epistaxis, que es lo más frecuente que lleguen otorrino a las emergencias, y debemos reconocer ante qué tipo de epistaxis estamos. ¿Estamos ante una epistaxis anterior o ante una epistaxis posterior? ¿Qué domina en una epistaxis posterior? Es cuando hay una alteración a nivel, por ejemplo, de la arteria esfenopalatina, que es la que está irrigando toda esta región, la región posterior del tabique nasal y de la pared lateral nasal. Mientras que la arteria etmoidal anterior es importante en los sangrados anteriores y va a irrigar toda esta región nasal interna, anterosuperior del tabique. Acá hay una zona, el plexo de Kieselbach, si ustedes recuerdan, que es la región más frecuente de donde provienen las epistaxis anteriores. Plexo de Kieselbach en epistaxis anteriores y arteria esfenopalatina en epistaxis posteriores, de manera práctica. Senos paranasales y drenaje. Recordar que existen cornetes, existen meatos, existen espacios, divisiones a nivel de la pared lateral nasal. Entonces, el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores van a estar drenando a nivel del meato nasal superior, como lo ven aquí.
mientras que las celdillas etmoidales anteriores y el seno maxilar van a estar drenando a nivel del hiato semilunar en esta región. Y el meato inferior, el meato nasal inferior, va a drenar el conducto lacrimonasal. También vienen preguntas donde pueden decirnos en la radiografía de senos paranasales se encuentra un nivel, en qué tipo de proyecciones se usan. Entonces, por eso les he colocado aquí proyecciones occipito-mentonianas, sobre todo para mostrar los senos maxilares y dar una visión limitada, pero da una visión limitada del seno esfenoidal, y la proyección occipito-frontal para evaluar celdas etmoidales y seno frontal, cómo es que ingresa el rayo y cómo se va a proyectar en la placa. Es importante, es determinante una radiografía de senos paranasales para hacer un diagnóstico de sinusitis. ¿Ustedes qué dicen? ¿O cómo se hace el diagnóstico de sinusitis? El diagnóstico de sinusitis es un diagnóstico clínico. Está caracterizado por bloqueo o congestión nasal, por rinorrea, por hiposmia, con un tiempo de enfermedad determinado, no es de 3 días, 4 días, es un poco más prolongado. Una radiografía de senos paranasales no es determinante para un diagnóstico. Uno puede ya iniciar un tratamiento con esa sintomatología, y puede haber presión facial, dolor, puntos dolorosos a nivel facial en una sinusitis. Ya se utiliza la radiografía cuando hemos establecido un tratamiento médico y el paciente no mejora. Y más nosotros lo que pedimos es una tomografía de senos paranasales. Eso nos da, es un mapa para nosotros para saber si está obstruido o no el complejo osteomeatal u otra región que necesita tratamiento quirúrgico probable, ¿no? El conducto lacrimonasal, rápidamente, para que recuerden que está drenando al nivel del meato inferior, y cómo es su proyección a nivel de la pared lateral nasal. En anatomía laringia, recordar que la laringe está formada por cartílagos y por músculos. Tenemos cartílagos impares y cartílagos pares. Todos estos están perfectamente articulados. Preguntas que han venido de esta región es, por ejemplo, ¿cuántos los cartílagos corniculados, los cartílagos cuneiformes son los cartílagos pares? Cartílago epiglótico, cartílago epiglotis, tiroideo son los cartílagos impares. ¿Cómo está formada la región hipofaringia? Hay espacios, hay fosas piriformes que son las que deben observarse libres cuando nosotros hacemos una nasolaringoscopía, y las cuerdas vocales, la posición, el movimiento, la mucosa, descartar que hayan lesiones a nivel laringio. En cuanto a la inervación, también suelen preguntar, por ejemplo, ¿de dónde proviene la inervación laringia? Esta inervación va a provenir a través del vago y de ramas, por ejemplo, del nervio laringio superior, que va a dar ramas sensoriales y motoras, a la supraglotis, nervio laringio inferior o recurrente, de inervación motora a todos los músculos intrínsecos, excepto al cricotiroideo, y el músculo interaritenoideo va a recibir inervación de ambos recurrentes. En preguntas, en ya patologías propias, por ejemplo, del área de oteología, tenemos a la otitis externa. Ya habíamos revisado el conducto, ya sabemos que está formado por una región cartilaginosa y una región ósea, y está recubierta por piel. El tercio externo del conducto tiene pelos, tiene vellosidades, y
por ejemplo, en esa región de las vellosidades puede colocarse un forúnculo, ¿no? Por decir así, porque puede obstruirse las glándulas y formar una otitis externa localizada. Mientras que la parte interna, cuando hay inflamación, tiende a ser más estenosante, más generalizada, y obstruir toda la secreción y quedarse a nivel del tercio interno y hacer empeorar más, agravar más la situación. Entonces, cuando hay una otitis externa es una inflamación del conducto, se pierde esa fina película que está protegiendo de infecciones bacterianas, por hongos, etcétera. Es bien frecuente que sea en pacientes que están expuestos a la humedad constantemente, oído del nadador, y que se están manipulando el conducto auditivo externo. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pacientes inmunocomprometidos, diabetes mellitus, pacientes con dermatitis. Hay pacientes con psoriasis que hacen problemas de otitis externas a repetición. ¿Qué nos va a causar una otitis externa? Puede ser una infección o una inflamación. En infección tenemos 3 causas frecuentes: las bacterianas, los hongos y los virus. En bacterias tenemos circunscritas como un forúnculo, difusas, donde todo se ve estenosado y estrechado, y hay un ítem ahí que es la otitis externa maligna, que ya habíamos hablado, vamos a verlo más adelante, micótica y viral. Dentro de las bacterianas, la microbiología, o en general dentro de las infecciosas, tenemos a lo más frecuente, el organismo más frecuente es la pseudomonas, y eso lo han preguntado muchas veces, así que remárquenlo bien. El 40% aproximadamente es por pseudomonas. ¿Puede haber estafilococos? Sí. Aspergillus y cándida son los que encabezan los hongos, los 2 tipos de hongos, y cada uno tiene su forma de presentarse, que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la clínica de la otitis externa? El dolor, es lo que mencionamos, ¿no? Remárquenlo ahí, lo principal es el dolor. El plenitud aural significa que el paciente dice: siento tapado el oído. Otorrea, secreción: señor, ¿le ha salido líquido por el oído? Líquido como pus, era pus espesa, era líquida, era blanquecina. Hipoacusia conductiva, ya hemos revisado, esto es una audiometría y este es el gap que se ve entre la vía aérea y la vía ósea. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la conducción del conducto auditivo externo, por eso da hipoacusia conductiva. Prurito, sobre todo en las otitis por hongos, cuando hay otomicosis hay mucho prurito. Adenopatías pueden presentarse sobre todo en los niños. Acá tenemos una pregunta: paciente de 10 años de edad acude a emergencia por dolor del oído de leve a moderado, baja audición, ha realizado natación en días pasados y se realiza constantemente limpieza, manipulación. Ahí tenemos 2 causas, la manipulación y la humedad. El diagnóstico más probable es, ¿cuál creen? Otitis externa. ¿Alguna duda con las otras claves? Meningitis bulosa, ¿qué es meningitis bulosa? Es una inflamación de la membrana timpánica localizada etiológicamente por un virus. Se forman vesículas a nivel de la membrana timpánica que secretan un líquido serohemático. Es muy doloroso hasta que se revientan esas ampollitas y ya calma el dolor. El paciente lo refiere como que tuvo un pequeño sangrado. Y cuando ustedes le revisan con el otoscopio, ven como hay huellas de vesículas. Otomicosis, no, porque tendría que haber habido. ¿Qué es lo principal en la otomicosis? Dijimos el prurito. Y no nos menciona prurito acá. Tapón de cerumen, ¿por qué no es tapón de cerumen?
porque lo que refiere el paciente es dolor, ¿no? Dolor, y hay antecedente de limpieza, de haberse manipulado, y la humedad. La humedad puede tapar el oído, pero el dolor no tanto. Puede haber dolor, pero no así. Otitis media. ¿Por qué no puede ser otitis media? Hay dolor, hay baja audición, sobre todo por estos dos antecedentes. Y no se observa antecedente de infección respiratoria alta, ¿no? Que es lo más frecuente. ¿Qué tratamiento hacemos? Hay que aspirar el oído, hay que dejar unas gotas antibióticas o contra los hongos, medicación para el dolor, porque el dolor es intenso en la otitis externa, incluso hay que poner en inyectable parenteral porque el paciente no le calma, y prevenir porque los pacientes siempre están manipulándose, comprándose los últimos hisopos que han visto, entonces siempre se están ahí manipulando. Las gotas óticas, enseñarle cómo deben de colocarlos. En adultos hay que traccionar el pabellón auricular hacia arriba, y en el niño hay que traccionarlo hacia abajo para que la gota ótica, pues la forma del conducto auditivo externo se pueda colocar adecuadamente. La gota, ¿qué debe de hacer? Debe de cubrir la mayoría de bacterias, sobre todo la pseudomona, no causar daño óptico, que no sea alergénico para el paciente, que no se esté precipitando, y sobre todo que hay gotas que asocian corticoides y tienen mejor respuesta a los pacientes. Una otitis externa circunscrita, por ejemplo, es cuando hay un forúnculo. Ustedes ven, solamente está afectando un folículo piloso del conducto. ¿Qué es lo típico acá? Staphylococcus aureus, es lo que causa. ¿Qué se ve? Una tumoración flogótica en la cara anteroinferior del conducto. Puede haber adenopatías. ¿Qué es lo que hay que hacer? Debridarlo, un cortecito previa anestesia tópica, y drenar toda la secreción que hay ahí, y hacer colocar unas mechas compresivas para que no se vuelva a llenar. Entonces, eso es una otitis circunscrita. Otitis externa difusa, bacteriana, lo que observamos es que ya no se afectó solo un folículo, sino que ya está afectada la epidermis, está afectada la dermis y el tejido celular subcutáneo. Ya aquí no se ve solo un folículo, se ve que se ha estrechado, se ha estenosado todo el conducto. ¿Cuáles son los gérmenes? Pseudomonas aeruginosa, estafilococos. Hay signo del trago positivo, ¿se acuerdan del trago? Conducto auditivo está todo congestivo, estenosado, y hay secreción del oído que sale de forma líquida y bastante. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que dar tratamiento antibiótico, corticoides, antiinflamatorios y amoxicilina, por ejemplo, con ácido clavulánico, ciprofloxacino. Pero lo principal es antibióticos tópicos con gotas y antiinflamatorios, ¿no? La vía oral la reservamos para pacientes con factores de riesgo como inmunosupresión. La otitis externa maligna o necrotizante, como le dije, es poco frecuente. Lo han preguntado, sí. Lo que causa, esto se han preguntado, ¿quién causa la otitis externa maligna? La Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué es lo que hay? Hay otodinia intensa con secreción de oído persistente que no mejora con gotas, con vía oral, no mejora con los medicamentos de primera línea que se utilizan para una infección de oído externo. Y pueden afectar y puede ocasionar parálisis facial, porque la otitis externa es una osteomielitis del hueso temporal. Ya no solamente está afectando piel, tejido celular subcutáneo, sino también el hueso. ¿En quién se puede dar esto? Diabéticos, inmunocomprometidos. ¿Qué es lo que vemos cuando observamos el conducto? Granulomas.
polipoideos, se esfacela toda la piel del conducto y hay necrosis. Si le tomamos una tomografía al paciente, este es un corte axial de la tomografía. Vemos en el lado derecho conducto auditivo externo, en la capa de aire normal, la columna de aire, perdón, y en el lado izquierdo no se observa columna de aire, está estenosado, está cerrado. Aquí vemos las celdas mastoideas, cuando se observa negrito es aire y lo normal es que debería estar así. Lo que observamos en el lado izquierdo es que están ocupadas todas las celdas mastoideas. Hay un aumento de volumen de toda esta región y hay una estenosis del conducto. Esta es una otitis externa maligna, como ven está afectando el hueso. Miren aquí, la tabla externa del hueso temporal está afectada, y para hacer un diagnóstico cuáles son los focos que están activos, se pide un examen que se llama gammagrafía con tecnesio 99. Esto lo han preguntado, porque lo que te preguntan es, para hacer el diagnóstico de otitis externa de actividad, ¿qué se pide? Gammagrafía con tecnesio 99, tomografía o galio 67. La clave sería para actividad tecnesio 99, pero cuando ya queremos ver resolución, porque esto no dura una semana, esta es una entidad que puede durar más tiempo, entonces ya para saber que ese foco no está activo, se pide galio 67 para ver la resolución de la otitis externa maligna. Entonces vemos aquí los focos activos, paciente visto de manera anterior, de la manera posterior, y este lado, el oído izquierdo es el que está con alteración. Así es como se ve toda una pericondritis. Esta es una complicación de una otitis externa, ya todo el pabellón auricular está infectado. Hay que controlar la glicemia, antibiótico-terapia endovenosa con imipenem, meropenem, ciprofloxacino, ceftazidima, y debridarlo. Mientras que la otomicosis, ya hemos terminado con las bacterianas, ahora estamos pasando con los hongos. Las otomicosis, lo más frecuente que dijimos que era los síntomas, el síntoma más frecuente, el prurito ótico. Eso le tiene que poner si le van a preguntar en el examen, prurito ótico intenso. ¿Cuáles son los dos gérmenes más relacionados? Aspergillus y Cándida. La Cándida es blanquita, como un algodón. Así se observa en el oído externo, en el conducto. Mientras que el Aspergillus se ven como unos arbolitos, así como lo ven ahí, negritos, como papel periódico húmedo, hifas negruzcas. Ese es el Aspergillus. ¿Qué hay que hacer ahí? Aspirar toda esa secreción y dejar unas gotas de alcohol boricado. Alcohol boricado es lo que se utiliza, el 5%, y se coloca 3 gotas cada 8 horas. Con eso van bien los pacientes. Hay que revisarlo a la semana, a veces queda un poco más, se termina de aspirar y ahí nomás queda. ¿Cuál es el factor de riesgo? Es el típico paciente que le dolió el oído por cualquier cosa y se va a la farmacia y se compra otosambón. Entonces andan usando gotas que no necesitan y por el contrario barren toda la flora, todo ese equilibrio que ya dijimos, y comienzan a crecer hongos. Antibiótico-terapia prolongada es un factor de riesgo. Comienzan a utilizar gotas que no necesitan. La meningitis bulosa, que fue clave en una de las preguntas que vimos, lo típico es que es un paciente que ha tenido una infección de vías respiratorias altas previamente. Doctora, comencé con un resfrío y me comenzó a doler el oído, un dolor de oído intenso, y de ahí comenzó a salir una secreción serosanguinolenta y me calmó el dolor. Eso es típico, virus de la gripe y Mycoplasma pneumoniae.
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que colocar anestesia tópica, hacer el drenaje de esta vesícula. Es la capa externa que se ha separado de la capa media y se acumuló ahí secreción. Se hace un pequeño corte, se drena y eso calma el dolor. Se dejan antibióticos, lo que se observan son vesículas, flictenas. Es la capa epitelial, la externa de la membrana timpánica, la que se ha esfacelado. Hay otitis externas virales, por ejemplo, herpes simple tipo 1, pacientes con SIDA, hematológicos, hay dolor, hay prurito. Ahí básicamente el diagnóstico lo hacemos a la otoscopía, ¿no? Revisando. Tratamiento aciclovir tópico, oral, hay vesículas, lo que se observa, vesículas, a diferencia de zóster ótico, ¿no? Este zóster ótico es típico, también lo pueden preguntar, porque tiene todos sus síntomas de unas vesículas negruzcas, comienzan a aparecer como vesículas y luego se forman costras negruzcas en todo el dermatoma, en todo un dermatoma específico. Ustedes ya saben cómo es el herpes virus. Son pacientes que se está reactivando en el ganglio geniculado. Por ejemplo, hay un síndrome, el virus de varicela zoster. Hay el síndrome de Ramsay-Hunt, hay infección del séptimo par, puede haber parálisis facial, dolor, hay picazón. Si afecta al octavo par, que está contiguo, hay vértigo, puede haber pérdida de la audición. El tratamiento aciclovir, corticoides, estas son las vesículas cutáneas que se pueden observar. ¿Qué complicaciones me puede traer una otitis externa? Una infección de todo el pabellón auricular, una pericondritis, oreja en coliflor, cuando hay constantemente traumas, por ejemplo si es un boxeador y cada rato se está traumatizando, se forman otohematomas, o infecciones a repetición, los que se colocan piercing, otros aditamentos ahí se infectan y el cartílago se deforma, se reabsorbe, oreja en coliflor. Mastoiditis aguda es cuando ya esta otitis externa pues, ha complicado el oído medio, las celdas mastoideas y se forma una mastoiditis aguda, ¿no? Otitis media aguda, ya pasamos del oído externo al oído medio. En el oído medio, la otitis lo que se ocasiona es una inflamación de toda esa capa mucosa que recubre el oído medio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preguntar bien al paciente cómo le empezó el dolor de oído, ¿no? No comenzar con el dolor de oído, sino preguntar qué pasó antes de ese dolor de oído. ¿Hubo un resfriado? ¿Se manipuló? ¿Estuvo en el sauna? ¿Estuvo en la piscina? ¿En dónde estuvo que le pudo ocasionar ese dolor? Luego observar. Hacer la otoscopía y ver cómo está esa pars flácida, cómo está la pars tensa. Se puede hacer otoscopía neumática y ver si se mueve o no la membrana timpánica. ¿Qué gérmenes están ocasionando la otitis media aguda? El Streptococcus pneumoniae, sobre todo. En primer lugar, hay muchos, pero el Streptococcus pneumoniae es lo más frecuente. ¿Qué clínica me manifiesta? Otodinia, dolor de oído, clásico de la otitis media aguda, hipoacusia conductiva, porque se acuerdan que está hasta antes de la ventana oval, está conductiva, hay fiebre, síntomas sistémicos, irritabilidad, anorexia, puede haber vómitos, náuseas, sobre todo los niños que hacen diarrea, por cualquier cosa, diarrea. Si se está complicando la otitis media aguda y ya está haciendo microperforaciones porque hay acúmulo de secreción, abombamiento en la membrana timpánica, ahí comienza a ser otorrea, que es lo que observamos aquí, una otorrea purulenta. Entonces, tenemos una pregunta: paciente de 6 años de edad que ha tenido un resfrío común de una semana y comienza con dolor de oído, baja audición y fiebre. Ya hay síntomas sistémicos. ¿Cuál es la causa más frecuente?
¿Cuál sería? Otitis media aguda, ¿no? En otitis externa fiebre, bien raro. Otocerumen menos. En otitis media crónica ya no hay fiebre, a menos que esté reagudizada y tenga ya cuerpo extraño, mucho menos, ¿no? Entonces aquí le he dejado un cuadro para que ustedes puedan comparar cómo son los síntomas y qué es lo que se observa en la otoscopía. Si es aguda, si es serosa, si es crónica, si ya es colesteatoma. En la otoscopía típica, en la aguda, se ve un enrojecimiento de la membrana timpánica, puede haber pus, hay mucho dolor, es en niños lo más frecuente, y el tratamiento es con vía oral, antibiótico terapia vía oral. Corticoides también se deja para que desinflame. En la otitis media serosa hay derrame no purulento, hay secreción, baja audición también. La edad típica es en los niños, pero a diferencia de la otitis media aguda, aquí si se dan cuenta no es el dolor, en la otitis media serosa es la hipoacusia. La mamá va a decir: doctora, yo lo llamo a mi hijito y no me responde, le digo algo y me hace otra cosa. Entonces el niño no está escuchando. Descartar otitis media serosa. Observarlo y drenar. Se colocan tubos de ventilación, se hacen miringocentesis. Si hay otitis media crónica supurativa, normalmente hay una perforación timpánica, hay baja audición y hay secreción de oído, pero es una secreción como pus. Adolescentes y adultos, lo que se deja son gotas y lo que hay que hacer es una timpanoplastía, cerrar la perforación, etc. Mientras que el colesteatoma, que vendríamos para que ustedes tengan una idea, ya es lo más, hay afectación del oído medio, puede haber el hueso temporal a través del escutum, ya está reabsorbiéndose la parte del hueso, hay infección en el hueso. ¿Qué es lo que observamos? Hay escamas blancas, perladas adentro del oído. Hay baja audición y la otorrea, a diferencia de la otra, es fétida. Hay otorrea con mal olor. El colesteatoma es típico en adultos. Hay niños que lo tienen, hay colesteatoma congénito y esos son de muy mal pronóstico. Son niños que requieren múltiples cirugías por colesteatoma. Y el tratamiento es quirúrgico, básicamente. Hacer una limpieza y aperturar más la cavidad para poder limpiarlo constantemente. Tratamientos de la otitis media aguda, aquí le dejo varios esquemas, por ejemplo, si es un paciente que es alérgico, si no es alérgico, si es un paciente con un diagnóstico evidente o si es un paciente con un posible otitis media aguda. Recordar en todo caso que la dosis de amoxicilina, si el diagnóstico es evidente, es de 80 a 90 miligramos por kilo. Si hay fracaso clínico, podemos cambiar amoxicilina con ácido clavulánico. Y en los niños mayores de 2 años y que sin que tengan factores de mal pronóstico, se puede utilizar, pues se puede reevaluar o podemos dar analgésicos y reevaluarlo a las 48 horas, ¿no? Si no está haciendo más fiebre, entonces darle un chance. Igualmente acá, si fracasa la respuesta a las 48 y 72 horas, se hace un drenaje de la secreción que hay en el oído medio. Y si es posible, si es un neuma posible, valorarlo básicamente en el tiempo, dar medicación para el dolor, analgésicos, corticoides, y si ya sigue el cuadro intenso, pues ya asociar un antibiótico. Tenemos una pregunta. Hay un lactante de 9 meses de edad que tiene llanto inconsolable, está irritable y febril, ya hay síntomas sistémicos.
Hay rinorrea amarillenta, probablemente ha tenido como antecedente una infección de vías respiratorias altas. Faringe congestiva, como en la mayoría de pacientes que están febriles, hay faringe congestiva. Amígdalas hipertróficas, hay abombamiento y hay hiperemia, está más rojo, más congestionado, las membranas timpánicas. El diagnóstico más probable, ¿cuál sería? Faringitis, cólico del lactante, otitis media aguda, meningitis, laringitis. En este caso sería una otitis media aguda, ¿no? Faringitis, si estamos ya viendo abombamiento e hiperemia, pues eso está más asociado a una patología de oído medio. Meningitis y laringitis, pues son otro tipo de cuadros, habría otra sintomatología. En la otitis media con efusión, anteriormente conocida como otitis media serosa, lo que vamos a observar es, a la otoscopía hay niveles hidroaéreos, como ven ahí son burbujas. Lo que impresiona aquí es que hay contenido de líquido en el oído medio. Lo que hay que hacer inicialmente es dar tratamiento antibiótico, como para otitis media aguda. Se puede asociar corticoides, antihistamínicos, para que a través del oído medio la trompa de Eustaquio drene, desinflame y drene la secreción a la cavidad nasal. Se hacen ejercicios de Valsalva. Se utilizan gotas nasales vasoconstrictoras. ¿Qué es lo que hay? Ahí se puede realizar, si no mejora con este tratamiento, lo que se realizaría es una miringotomía, es un drenaje, una incisión, que ya les dije que cualquier procedimiento se hace en el cuadrante antero-inferior. Se realiza en la parte posterior-superior es donde no se realizan procedimientos, en la parte antero-inferior sí. Y se colocarían tubos de ventilación bajo guía microscópica, observándolos con microscopio. ¿Cuál es el objetivo de colocar este tubo de ventilación? Es que se desinflame la membrana timpánica, que se ventile el oído medio. Es así como observamos. Aquí se coloca tubo de ventilación, igualmente aquí. Si tenemos un niño de 5 años con historia de otitis media aguda a repetición, hipertrofia adenoidea, o sea que la adenoides está aumentada de tamaño, y que es importante ahí, que obstruye la trompa de Eustaquio, que es el drenaje a la nasofaringe del oído medio, y cuyos padres notan que escucha el televisor a alto volumen, los niños. No responde cuando lo llaman. El examen otoscópico, membrana timpánica opaca. Pueden decirle también membrana con niveles hidroaéreos, impresión ocupación. El diagnóstico es otitis media. ¿Qué otitis media es? ¿Crónica supurada? No, en ningún momento me han mencionado otorrea. Aguda recurrente, serosa, crónica colesteatomatosa, aguda supurada. En este caso no está manifestando, tiene historia de otitis media aguda a repetición, pero lo que manifiesta actualmente es la hipoacusia. Entonces, si nos cogemos del dato de la hipoacusia, el diagnóstico es una otitis media serosa. ¿Qué complicaciones tenemos de la otitis media? Tenemos complicaciones intratemporales y complicaciones intracraneales. Dentro de las intratemporales tenemos, por ejemplo, la más frecuente es la perforación timpánica. Retracciones cuando ya se hace repetición o se hace colesteatomatosa. Hay destrucción de los osículos, tímpanoesclerosis, placas de tímpanoesclerosis, colesteatomas, mastoiditis,
petrocitis, laberintitis, parálisis facial. Intracraneales tenemos meningitis otógena, pueden ir acompañadas de hipoacusia neurosensorial. Entonces, como vemos aquí, el oído medio es un foco que puede disparar a regiones que son sumamente delicadas y peligrosas. Puede haber tromboflebitis en el seno cavernoso, en abscesos de Bezold, que también tiene nombre propio, es a nivel del hueso temporal, abscesos cerebrales. Es común en personas de bajos recursos con otitis medias a repetición y que hacen este tipo de abscesos cerebrales como complicación. Bueno, eso terminamos con la parte de las otitis medias. Si ya estamos hablando del oído interno, como ya les había mencionado, el vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más común por la que nos visitan. Es el síntoma que va a referir el paciente es que ha comenzado hace poco, puede ser hace una semana, hace un mes, hace 2 días, me incorporé de mi cama o realicé movimientos con mi cabeza y comencé a sentir que todas las cosas me daban vueltas, giros, vértigos. Esto me dura segundos de duración, hasta 1 minuto le puede durar y luego pasa, como si ya no hubiera tenido nada. Se vuelve a agachar, se vuelve a echar en su cama o se agacha a amarrarse los zapatos o a tender la ropa, es lo típico, y otra vez vuelve a tener esos movimientos. Esto es frecuente en el vértigo posicional paroxístico benigno, se sueltan, estos otolitos quedan ahí flotando. Lo que hay que hacer, el diagnóstico del vértigo posicional, es la maniobra de Dix-Hallpike. Con esto hacemos el diagnóstico del vértigo, del BPPV. Y una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Se hace con la maniobra de Epley, que es lo que vemos que le están haciendo aquí a la paciente, ¿no? Le hacen movimientos rotatorios de la cabeza dependiendo de cuál lado está afectado y volvemos a su sitio ese otolito, esa partícula, esos cristales que estaban sueltos en el canal semicircular. Otra enfermedad del oído interno es la enfermedad de Meniere. Es una enfermedad multicausal donde el vértigo ya no me dura segundos de duración como tenía el vértigo posicional paroxístico benigno, sino me dura de minutos, desde 20 minutos hasta 24, 48 horas de vértigo continuo, sensación de giro de las cosas. Y cuando le tomamos una audiometría, ¿qué es lo que vamos a observar? Es una hipoacusia neurosensorial, pero en los tonos graves, a diferencia de la presbiacusia. ¿Se acuerdan que estaba caído en tonos agudos? En los tonos graves está disminuido, en las frecuencias, en las bajas frecuencias. Cuando ya esta enfermedad de Meniere se está haciendo más crónica, ya hay una afectación de todas las frecuencias, desde las graves hasta las más agudas se afectan. ¿Qué es la enfermedad de Meniere? Es un aumento en la presión del laberinto membranoso. Hay una alteración de electrolitos que hace que se acumule líquido y ocasione crisis de hipoacusia fluctuante, de acúfenos, de tinnitus, de sensación de plenitud aural, de oído tapado y de hipoacusia y vértigo, ¿no? Es una enfermedad crónica, se controla, no existe un tratamiento curativo, se controla básicamente en el tiempo. Pasando ya a la parte de rinología. En rinología, la causa, como ya habíamos visto en básicas, la irrigación nasal, es la epistaxis, lo más frecuente preguntado y lo que más nos viene en la consulta, ¿no? Existen diferentes causas, podemos clasificarlas a las epistaxis según la causa, si es local o si es sistémica. Si es que fuera una causa local,
puede ser ocasionada por traumas, como en este niño rascado, las rinitis alérgicas que causan picazón y que el niño se mete el dedito para rascarse y luego viene el sangrado, las traumáticas como una fractura de huesos propios, una inflamatoria como las rinitis alérgicas pueden ocasionar epistaxis. Como vemos acá, aquí está el plexo de Kieselbach. En la rinoscopía, con el espéculo nasal abrimos y lo que observamos es en el tabique, como un arbolito aquí, con sus ramas rojas. Es lo típico. Eso se cauteriza y se soluciona el problema. Causas postquirúrgicas que son difíciles de manejar. Tumores primarios, nasoangiofibromas, hemangiomas, granulomas piógenos, carcinomas. Causas estructurales, desviaciones del tabique causan sangrado, sí, porque el tabique se desvía, la mucosa todo el septum desviado hace que el aire no entre con un flujo laminar, sino que el flujo se hace turbulento, y hacerlo turbulento desgasta la mucosa que está desviada y comienza a sangrar por desgaste de la mucosa. Igual se desgasta la mucosa de los bordes de una perforación timpánica, de una perforación septal. Cuando hay perforaciones en el tabique, ya sea por enfermedad de Wegener, sífilis, leishmaniasis, cocainómanos, se perfora el tabique, entonces estos bordes quedan expuestos y sangran, se forman costras y queda epistaxis, ¿no? Hay diferentes tamaños de perforaciones, como en este caso que es casi total. Causas generales de sangrados febriles, una fiebre puede ocasionar epistaxis, sí. La hipertensión, bien dudoso que la hipertensión por sí cause una epistaxis. Hay muchos pacientes con crisis hipertensiva que no tienen sangrado. Vasculopatías, coagulopatías, enfermedades granulomatosas, ¿no? Wegener, telangiectasia, hemorragia hereditaria, como Rendusler-Weber, también causan epistaxis. Y según su localización, lo más frecuente es que lo dividan en anteriores, posteriores. ¿Qué es lo que me define que sea una epistaxis anterior de una posterior? El ostium del seno maxilar, del complejo meatal, es lo que me divide, y pueden ser frecuentes, recurrentes, o pueden ser aisladas. Pueden comprometer todo el estado general del paciente si es que el volumen es muy elevado o no. ¿Cuáles son las medidas generales? Sentarlo al paciente, no echarlo, sentarlo, mantener la calma, hacer que elimine los coágulos que tiene en la nariz y comprimir las narinas. Tomar la presión arterial, ver si necesita volumen o si está en crisis hipertensiva, dar antihipertensivos, hacer un recuento de hemoglobina y si es que necesita puede sustituir alguno de los factores que está alterado. Descongestionar la nariz y colocar anestésicos en la mucosa nasal. ¿Cuál vendría a ser el tratamiento inicial en la epistaxis de la nasofaringe? Nasofaringe. En este caso, por ejemplo, un sangrado en nasofaringe es un sangrado que puede estar ocasionado por una tumoración que está en este lugar, que es de difícil acceso. Al ser de difícil acceso no se puede cauterizar a simple vista, que comprimamos narinas no va a ayudar en nada. Entonces, en este caso lo inicial es realizar un taponamiento posterior, porque no llegamos hasta esa zona. Eso es tratar de hacer hemostasia compresiva, un taponamiento posterior si es de nasofaringe. Inspeccionar, eliminar todos los coágulos y revisar si es el área de Kieselbach, y si es un sangrado leve, nitrato de plata o ácido tricloroacético. Con esos dos se cauterizan las varices septales.
Si es un sangrado masivo y no mejora con la cauterización química, se hace un taponamiento nasal anterior con mechas, se colocan mechas, o con balón. Se inspecciona la cavidad nasal. Si es que lo vamos a hacer con balón, colocamos una sonda Foley hasta la región del cabum e insuflamos de 10 a 15 mililitros de suero fisiológico en la sonda y volvemos a jalar para que se enganche en la región de la coana el globo de la sonda Foley y completamos toda la cavidad nasal con mechas furacinadas. Considerar que siempre que dejemos un cuerpo extraño en el paciente, como en este caso que estamos dejando sonda Foley y mechas, el paciente debe estar con cobertura antibiótica mientras esté con el taponamiento, porque si no puede hacer un síndrome de shock tóxico y una sepsis, y eso va a ser más perjudicial para nuestro paciente. Entonces, verificar si es que con esto controla, lo dejamos el tapón durante 3 días y diariamente vamos bajándole 2 centímetros en 2 centímetros. Epistaxis posterior. El taponamiento nasal con efecto terapéutico debe ser colocado en la epistaxis posterior, se engancha en la coana el globo de la sonda Foley y debe de estar en toda la región del cabum faríngeo, en la región del cabum nasofaríngeo. Ahí es donde debe de obstruir este taponamiento para que ya no continúe el sangrado. Existen otros materiales que se pueden usar, de Merocel, de diferentes marcas de las industrias, bueno, con catéteres de silicona, de Merocel, que se pueden usar también. Si no mejora con esto, se hace electrocauterización de los puntos sangrantes bajo vía endoscópica, esto en sala de operaciones, ¿no? Si no mejorara con esto, ya hay que hacer una ligadura quirúrgica del vaso con una embolización angiográfica previa, ¿no? Se busca el vaso sangrante por vía endoscópica, vía transmaxilar o en la fosa pterigo-palatina también. ¿Qué complicaciones tenemos de taponar un paciente? Se forman sinequias. ¿Qué son sinequias? Son adherencias a nivel, porque si ustedes traumatizan la pared del cornete, la pared nasal y el septum, eso por naturaleza tiende a pegarse, se pega. Entonces ustedes tienen que estar limpiando, dejando permeable la nariz. Si ustedes lo taponearon y no lo volvieron a ver al paciente, ese paciente hace sinequias dentro de la nariz y sale mucha epífora, muchas lágrimas. Puede haber, cuando hacen un taponamiento muy intenso, muchas mechas, gasas, puede haber una necrosis del cartílago septal, o se puede necrosar la columnela, que es esta región de la nariz en el centro de la piel que divide ambas fosas nasales. Puede haber disfunción de la trompa de Eustaquio, dolor y edema del paladar blando, duro, apnea, sepsis si no lo cubrimos con antibióticos. Fracturas de huesos propios también. Como ven aquí hay una asimetría, un hundimiento de los huesos en la región de la pirámide nasal del lado izquierdo. Vemos un trazo fracturario. Y lo que tenemos que descartar en un paciente con fractura es que no haya hematoma septal. En el hematoma septal es la acumulación de sangre a nivel entre el pericondrio y el cartílago septal, que deja sin nutrición al cartílago y se perfora. O si no se perfora, también se absceda esa secreción que se queda en el cartílago. Entonces lo primero que hay que hacer en un paciente con trauma nasal es descartar que no tenga un hematoma septal, y si lo tiene, lo drenamos en ese mismo momento. Si es un niño de 10 años que acude a la emergencia porque ha tenido un trauma nasal y sangrado, y tiene un sangrado en la porción antero-inferior del tabique nasal, ¿qué es lo que deberíamos hacer para controlar ese sangrado?
Medida inicial, nos está siempre diferenciar eso, inicial, o de repente le pueden decir la medida que ya va a resolver para siempre, ¿no? La molestia. En este caso, si me están hablando de medida inicial, y como vemos al niño realizándose con presión digital, es el manejo. No se hace a nivel de los huesos propios, como lo está haciendo aquí, no es arriba, es en la parte más caudal, donde hay cartílago y lo que va a ejercer la presión y la compresión. Descartar en las fracturas cuando les lleguen a la emergencia, que no tenga fractura, por ejemplo, del piso de la órbita. ¿Cómo vamos a observar una persona con fractura del piso de la órbita? Vamos a observar que hay equismosis bipalpebral, hay edema, el paciente ve doble, hay atrapamientos. Si pedimos una radiografía, vemos que el seno maxilar está ocupado por sangre porque se ha fracturado su techo del maxilar y ha caído grasa periocular a la parte, al seno maxilar. Entonces aquí también observamos eso, ¿no? Ha caído la grasita y se atrapa y el paciente comienza con diplopia. Eso tenemos que descartar en las fracturas de huesos propios, si es que hubiera. ¿Cómo lo corregimos? De manera reducir la fractura, alinear y levantar todas las partículas de huesos que han quedado. ¿Cómo se ve una desviación septal? Miren, este es un espolón que está impactando en el cornete inferior. Esto causa dolores de cabeza. Son pacientes que vienen por congestión nasal y cefalea, dolores de cabeza. Esto se llama cefalea rinogénica, cuando hay este tipo de espolones, desviaciones. ¿Cómo observamos? ¿En qué me complica que haya una desviación septal? Muchos pacientes pueden decir, pero esa desviación la he tenido toda mi vida, no me molesta. Entonces, en algún, de repente, ves que le puedan dar un resfrío común que se le complica, puede ser sinusitis, porque esta desviación, este espolón, está obstruyendo el complejo osteomeatal y miren cómo se ha llenado todas las celdas etmoidales. Entonces aquí el paciente viene con dolor, me duele, dolor ocular, sienten congestión. Típico de la rinosinusitis alérgica, que lo han preguntado muchas veces, también lo he visto en todos los exámenes. ¿Qué es lo que se observa en la rinoscopía, en una rinosinusitis alérgica? Se observa cornetes pálidos y turgentes. ¿Qué significa pálidos? Blancos, aumentados de tamaño, hipertróficos. ¿Y cómo es la rinorrea? La secreción es transparente, ¿ya? Eso es lo característico. Hay rinorrea anterior y posterior, sienten presión facial, hay tos, hay estornudos, hay prurito ótico también, sienten menos los olores, puede haber incluso fiebre y se le obstruye para respirar. ¿Cuál es la causa más frecuente de anosmia? Los pacientes llegan a la consulta refiriendo que no sienten bien los olores o no los sienten simplemente, ¿no? Hiposmia, anosmia. Tabaquismo, meningioma son causas muy así esporádicas, muy raras. Lo que es más frecuente es la rinitis. Ya no se utiliza mucho el término rinitis, ahora se ha cambiado el término rinosinusitis alérgica, rinosinusitis aguda, crónica. Si estamos hablando de una rinosinusitis aguda, lo que observamos es una rinorrea purulenta, que es lo que vemos acá. Mire, esta mucosidad amarillenta, mucosa nasal está congestiva, eritematosa. Si tomamos una radiografía hay velamiento del seno maxilar, hay ocupación, ahí puede haber niveles, sin tratamiento, con tratamiento. Igualmente acá celdillas etmoidales, acá vemos el seno maxilar izquierdo ocupado y aquí comparamos siempre comparativamente el celdillas etmoidales izquierdas ocupadas. ¿Cómo observamos un pólipo nasal? Miren, es una tumoración semitransparente, edematosa, lisas.
¿Con qué se comparan? Con la uva pelada. ¿Han visto esa uva, la uva verde pelada? Así se parece que ahí en la nariz están colgando desde el techo de la cavidad nasal. Y si pedimos una tomografía y es una poliposis nasosinusal, lo que observamos es ocupamiento de todo seno paranasal y cavidad nasal. ¿Qué diagnóstico diferencial hay que hacer de estas lesiones que no sea un nasoangiofibroma? Que también lo han preguntado. Nasoangiofibroma, lo característico es un adolescente varón, eso tienen que tener en la cabeza, adolescente varón con epistaxis de larga data y de volumen aumentado. Entonces es un paciente que va sangrando de un lado de la nariz, el nasoangiofibroma sigue creciendo, avanza hasta el cabo, ya va sangrando por el otro lado también, por la otra fosa nasal, si sigue creciendo va deformando la cara como en este lado. El nasoangiofibroma no tiene células malignas, no es un cáncer, pero su comportamiento es tan agresivo y el sangrado es tan mayúsculo que puede generar pues la muerte del paciente. Entonces, descartarlo de hemangioma, pólipos, quistes, hemangiopericitomas, rhabdomyosarcomas. Ahora, en el ítem de faringolaringología, ya para terminar, por ejemplo, también han preguntado absceso periamigdaliano. ¿Qué es lo característico de este absceso? Este absceso es una infección, un acúmulo, una inflamación a nivel de la cápsula de la amígdala. No es propiamente en la amígdala, es en la cápsula, porque la amígdala está envuelta en una cápsula y ahí está entre el pilar anterior y el pilar posterior, ahí está el lecho amigdaliano. Entonces, aumenta de volumen, desvía la línea media, la úvula se va hacia un costado, el paladar blando se abomba, la amígdala ya prácticamente no se ve, mientras que el lado contralateral está normal. Entonces, ¿qué lado debemos de nosotros manejar? Es en esta región que es del pilar anterior se coloca pues anestesia y se realiza aspiración con una aguja gruesa, se aspira la secreción purulenta o se realiza una incisión y se drena toda la secreción purulenta que hay ahí. Aparte hay que dejar antibiótico terapia. Entonces, paciente varón de 20 años que hace 3 días, ¿qué presenta? Hay un dolor intenso en la garganta, es lo típico, chicos. Puede comenzar con un dolor faríngeo, pero que se está haciendo intenso. Alza térmica ahí debe ser 40 grados centígrados, son temperaturas altas. Hay trismus, el paciente ya no puede abrir la boca. Hay dolor, no puede comer. Hay un mal olor, hay halitosis. Como el paciente no puede pasar la saliva y cialorrea, bota la saliva hacia afuera. El paladar blando está abombado y está la úvula rechazada hacia el lado contralateral. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? Absceso periamigdaliano. Los demás tienen una evolución más larvada, el cáncer, el linfoma. Celulitis no es el término y amigdalitis aguda no me daría esta intensidad de síntomas. No habría trismus en una amigdalitis aguda. Abombamiento tampoco. En amigdalitis aguda habría dolor, fiebre, pero no hay cialorrea, litosis, abombamiento, no hay esas cosas. También el síndrome obstructivo laringio, hay diferentes alteraciones congénitas que pueden haber a nivel laringotraqueal, hendiduras, estenosis, parálisis de cuerdas vocales. Entonces, dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente, nosotros indicamos una nasofibrolaringoscopía en la cual observamos las características de las cuerdas vocales, de la abertura glótica y si hay algún tipo de estenosis
liberarla, se colocan injertos, se hacen recolocaciones de cartílago de otras áreas de los anillos traqueales a nivel laringio, todo para tratar de hacer funcional toda esa región. Parálisis de cuerdas vocales, hay parálisis en abducción, parálisis en aducción, cada una da un tipo diferente de patología. Si nos preguntan, un niño de 5 años que es politraumatizado, que necesitó una traqueostomía por un periodo de 6 meses, ¿cuál es la complicación probable al retirarle la cánula de traqueostomía? Se ha manipulado a un niño con una traqueostomía durante largo tiempo. Entonces, esta traqueostomía que está por debajo de las cuerdas vocales, lo que puede provocar es una estenosis a nivel traqueal. ¿Por qué no disfonía? Porque está debajo de las cuerdas vocales. Bronquitis a repetición es lo que probablemente ha tenido cuando ha estado con la cánula de traqueostomía, pero acá te está preguntando al retirarle. Al retirarle ya ha quedado un tejido fibroso con inflamación crónica que, al igual que las sinequias nasales, también se pueden dar a nivel traqueal. Neoplasias, raro. Fístulas traqueosofágicas es cuando se da, se hubiera visto dentro de ese periodo de 6 meses, no al retirar. ¿Qué complicaciones nos da tener una traqueostomía? Al momento de realizarlas, debemos de haber localizado bien la región traqueal, la región central, qué tipo de cuello estamos trabajando, si tiene mucho tejido adiposo o no, cómo está la tiroides, si no está aumentada de tamaño. Si no hemos hecho previamente ello, vamos a tener dificultad para ubicar el cartílago traqueal y poder hacer la traqueostomía, ¿no? El paciente puede hacer paro, cardiorrespiratorios, fístulas. Inmediatas son las hemorragias, enfisemas, reflujos, y tardías son las que tenemos, que son las estenosis laringotraqueales, ¿no? Que es lo que hemos visto en la pregunta. Después de 6 meses, granulomas, cicatrizaciones defectuosas, queloides. Este es un niño, por ejemplo, este es el cuadro clásico de un niño que nace normal y que a la semana, 10 días, hasta las 2 semanas comienza a hacer un estridor laringio. Estridor laringio es un sonido, puede ser inspiratorio o expiratorio, que en este caso puede provocar cianosis en el niño, puede provocar que no sirva su curva pondoestatural, que no suba de peso adecuadamente y que esté atorándose cuando se está alimentando, ¿no? Cuando está lactando. Entonces, al hacerle la nasofibroscopía, ¿qué encontramos? Encontramos que la laringe, por ejemplo, acá hay un acortamiento de los ligamentos ariepiglóticos. Podemos encontrar que aquí lo que se necesita es liberar estos ligamentos para que se abra la glotis, la epiglotis, no se ven ni siquiera las cuerdas vocales. Aquí lo que vemos es una redundancia de aritenoides, por ejemplo. Este es otro tipo de laringomalacia. La patología se llama laringomalacia. Entonces lo que hay que hacer es recortar esa redundancia de aritenoides para que la vía aérea esté libre. Es la clasificación de Hollinger. Son diferentes tipos y de acuerdo al tipo se da el tratamiento. Otra entidad es la epiglotitis, caracterizada pues por dificultad respiratoria, antecedente de infección respiratoria alta, y el principal germen etiológico es el Haemophilus influenzae. Muy bien, eso sería básicamente nuestra revisión en otorrino. Si tuvieran alguna duda, pregunta, si es el colega ahí, yo le puedo resolver. Espero que tengan mucho éxito en su
siguiente etapa que vayan a tener, estudien siempre de cada entidad, ubiquen 3 o 4 puntos fijos que siempre les van a preguntar de eso, porque si van a poner, se pueden poner a estudiar toda la patología, toda la entidad, toda la enfermedad, pero van a encontrar bastante información de eso y a veces uno se confunde, ¿no? Pero para términos de un examen, 3 o 4 datos semiológicos en diagnóstico, en tratamiento, en pronóstico, y eso va a ser bueno para ustedes. Gracias.